Amigos de la Caja de Pandora de los 40, como siempre para mí es un placer traer a los mejores panelistas, los mejores invitados. Ustedes ya saben cómo es la vuelta con el gran DJ Toby, con nuestros colaboradores, siempre buscando lo mejor de lo oculto, lo paranormal, lo bizarro, lo terrorífico. Y para este domingo 26 de octubre, quizás cerrando octubre, va a ser algo como curioso lo que les voy a decir y es técnicamente sí es el programa, el último programa de octubre, pero como nuestro día favorito es el 31 y cae un viernes, pues digamos que el programa del 3 de noviembre va a ser especial para que lo vayan anotando, porque va a ser, la hechura del programa va a ser diferente y va a rellenar un poco todo lo que es Halloween, Día de Muertos, Día de Mascotas, Día de Santos, porque es como la semana paranormal, por decirlo así. Pero hoy, entonces, viene a ser el penúltimo de programa de connotación de octubre y había prometido que todos los invitados que estuvieran en octubre nunca hubieran pasado por la Caja de Pandora. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante y es ese terror desde la televisión, desde el cine, desde la inmersión, desde el terror uno a uno, así tipo como las atracciones de terror o las casas embrujadas, pero como fusionadas con teatro. Es una vaina difícil de definir, pero mis invitados lo van a hacer por mí. Y son Juliana y Alejandro. Entonces cada uno se va a presentar. Julianita, con las buenas noches. ¿Cuál es tu experiencia en el mundo de, no sé, de la actuación, de la televisión, de los medios y a qué estás dedicado, a qué proyectos estás dedicada actualmente con mi amigo Javier Romero, quien fue el que te recomendó con las buenas noches? Hola, bueno, muchas gracias por invitarme. Sí, efectivamente, yo soy actriz hace más de 10 años. Estoy en ambas, estoy tanto en cine como en teatro. Entonces me divido en esas dos. Últimamente he hecho más cine y de teatro, pues estoy con Javi en todo esto que es Horror Rolo, que ya llevamos 3 obras, creo. Hacemos una obra todos los años de terror en octubre. Entonces, con él es con quien más he estado involucrada en lo de teatro. Excelente, y precisamente a su lado está Alejandro. También cuéntanos un poco, pues, tu nombre completo, tu experiencia y no sé, más televisión que radio, perdón, más televisión que teatro o cine o producción o guión. Adelante, Alejo. Hola, buenas noches para todos. Gracias por la invitación. Un honor estar aquí en estos espacios y bueno, agradecerte por abrirnos pues la oportunidad. Mi nombre es Alejo Prieto, soy actor profesional también. En este momento también estoy dirigiendo, hago mis primeros pinos también en la dramaturgia de teatro, escritura para teatro. Y bueno, pues he tenido experiencia como actor, obviamente. em, en algunas cosas de cine también, en largometrajes. Y bueno, ahí seguimos haciendo muchas cosas, tú sabes. Ujú. Ahorita inmersos desde el terror con el teatro. Entonces, pues digamos que me he dedicado toda mi vida al teatro y se dio la oportunidad de trabajar con Javi Romero con parte de sus guiones, llevarlos a la escena. Y bueno, digamos que él tuvo la confianza pues como de llamarnos en esta ocasión, o bueno, digamos que desde que empezamos hace realmente 4 años con Horror Rolo, él me invita a hacer como la dirección de actores del proyecto. Y bueno, aquí estamos, hermano. Bueno, entonces póngale cuidado para el que también lo cojo así como desprevenido. Usted está escuchando la Caja de Pandora, ya lo sabe, domingos de 8 a 10 de la noche, el numeral La Caja de Pandora los 40. Y mis dos invitados vienen de parte de Javier Romero, que ya ha pasado muchas veces por acá. Y Javier es un man que le ha dado al podcast, le ha dado al teatro, al cine y todo, y a la literatura. Y ustedes saben que él es muy insistente con el tema de su horror rolo o como de sus digamos, obras itinerantes o inmersivas. ¿Qué quiere decir eso? Una cosa es que usted esté viendo el teatro, y sí, y pasa, y ahí se le presenta la obra de teatro, de terror, y otra cosa es que como que usted lo cojan desprevenido tal cual como si fuera en el Festival del Terror. Entonces, por ejemplo, el gran Javier ha cogido en Halloween, corta una cuadra, por decirlo así, y usted va caminando por la cuadra, o sea, realmente es una cuadra, y ahí van saliendo los actores, como si de verdad fueran zombies o como si de verdad hicieran parte de una obra de teatro.
Y hablamos también de lo de la oficina del terror y hablamos de fobia y un montón de cosas. Y entonces dijimos, bueno, pues traigamos a los actores y cómo hacen, cómo se asustan. Le pregunto primero a Juliana, ¿es difícil asustar? ¿Cómo ha sido la experiencia trabajando con Javi, con Alejo? Porque me imagino que debe ser igual de difícil que hacer reír, o es más fácil. ¿Tú qué dices? Uy, pues hacer reír, la verdad, a mí se me hace recontra complicado. Asustar me parece mucho más fácil porque digamos que las personas están como en un mood o en una energía de comerse el cuento y jugarlo con nosotros. Entonces es muy distinto obviamente cuando tú estás en un teatro convencional, que el espectador está allá, el actor está acá, y el espectador de cierta forma siente que está seguro en su espacio porque uno no se le va a acercar, no le va a decir nada. En cambio, las experiencias inmersivas que hacemos sí involucran mucho al espectador. Lo ponemos a hacer cosas, hay gritos, nos le acercamos demasiado, obviamente sin tocarlo, como manteniendo el respeto, pero pues sí es como una interacción, como que el espectador empieza a ser parte con el actor en la escena. Entonces, claro, como está mucho más involucrado, es mucho más activo y cualquier cosita ya le despierta como esa emoción, como que se vuelve más sensible y ahí el truco es entender como el ritmo del terror. Entonces, ¿en qué momento yo siento que el espectador está listo para este susto o cuando hay que dejar un silencio largo? Pero es mucho más divertido con el terror. Excelente, Julianita. Ahora paso para Alejo, porque Alejo también está inmerso en el proceso de creación. Entonces yo pongo un ejemplo muy sencillo. Si el tipo está actuando, usted como presentado, perdón, como público, pues como que respeta, ¿no? O sea, el plató se respeta. Nadie se va a subir al plató, nadie se va a subir al escenario porque ahí están los actores. Pero como es un tema inmersivo, ahí uno pierde el control de un guión, ¿no? O sea, ¿usted cómo hace para cuadrar eso si usted escribe una obra? O, ¿cómo podría cuadrar para que no se salga esto de control y de pronto el man en serio sí sale corriendo por todas las calles y lo coge un bus? Bueno, no sé. ¿Cómo se maneja ese tema que por lo menos en el teatro, en el versus, usted respeta un espacio, pero cuando es inmersivo, no? ¿Qué diríamos ahí, Alejo? Bueno, pues digamos que esto ha sido todo un reto desde que inició. Em, Javi hace un guión y digamos que su primera experiencia con el teatro hace 4 años y realmente los dos teníamos como algunas ideas del teatro inmersivo y, pero digamos ninguno de los dos lo habíamos hecho. Em, y claro, ese es el riesgo, ¿no? Digamos como que como capto mm, eh, el grupo de gente y puedo estarles brindando diferentes experiencias, en este caso, digamos, dentro del contexto del terror, el tema de los sustos, el tema de la angustia, sin que en un momento pues ellos lleguen a, digamos, ejemplo, a tocar a los actores o en su mismo susto, en alguna reacción que puedan llegar, digamos, a salirse dentro de lo que tenemos planeado. em, Siempre ha sido siempre va a ser un riesgo, incluso dentro del teatro convencional, con la cuarta pared y tal, siempre va a ser siempre va a ser un riesgo. Claro, acá es mucho más fuerte, pero eh, lo hemos sabido manejar también porque dentro de la estructura que tenemos de las obras de teatro inmersivo que hemos hecho, eh, sí se alcanza a tener como una cuarta pared ahí imaginaria por un tema de narración. Entonces como que el mismo narrador nos ayuda o ayuda al espectador a tener como unas reglas claras. Esas reglas inician desde que tú llegas al lugar. Hay alguien que te recibe y te dice, bueno, miran, vamos a hacer un recorrido y estas son las reglas. No se queden, no pueden tocar a los actores, no, digamos que se dicen, hay unas reglas claras de juego que el público las ha aceptado muy bien. Hemos tenido, claro, en algunas ocasiones como a unos casitos muy específicos, pero no, digamos como traumáticos o exagerados o no. Es cosas de reacciones, pero normal, o sea, como que está dentro de nuestro rango de manejo. Eh, pero creo que es clave eso, digamos, como dejarlo en un principio claro, las reglas de juego y
también el mismo narrador va llevando la línea del juego y va recordando, como recuerden no pasar de esta línea o no, recuerden tal, cerrar esta puerta, bueno, cositas así. Y eso también los involucra y los hace parte del espectáculo. Entonces creo que funciona bien. Ok, ahora me paso con la querida Julianita. Lo dice bien Alejo, bueno, pasan accidentes, o sea, si uno de verdad pues paga una boleta o quiere la intención, pues yo no creo que pues, la idea sea sabotear ni hacerle daño a nadie, pero pues sí, si se asusta de verdad, pronto alza la mano y le pega a alguien sin, sin, o sea, sin intención. Pero tú de verdad, Julián, en medio de esa, no sé, catarsis, ¿te has asustado de verdad con algo paranormal o algo fuera de sí? Es decir, notaste que el señor estuviera como, o sea, el usuario, el cliente, estuviera como poseído o de pronto en medio de tu actuación se metió una psicofonía o de pronto tú te asustaste más de lo que se estaba asustando la otra persona porque estabas metida en tu personaje. ¿Has tenido alguna experiencia de este estilo o algún accidente de este estilo, querida Juliana? Pues la verdad, de estilo paranormal, que pasen cosas extrañas que no estaban planeadas, la verdad no. Pero sí nos pasó una vez que una persona llegó en un estado que no estaba en sus cabales, por decirlo así. O sea, que ya comido, había tenido ciertas sustancias. Entonces, pues claro, entró y todos los efectos, los sonidos, todo le empezó a afectar demasiado. Y sí tuvo como un pequeño colapso y pues en el momento no entendimos muy bien qué le pasaba, si estaba mareada, si tenía algo. Pero pues claro, fue por esta sustancia psicoactiva que ella había como reaccionado de forma un poco más exagerada, pero lo supimos manejar. Ya después esta persona salió, no terminó el recorrido, sino que salió antes y ya se calmó y todo estuvo mejor. Pero sí ocurrió y puede pasar porque uno, a pesar de que les dice como por favor no lleguen en estado de embriaguez o ciertas cosas, pues hay cosas que uno igual no puede controlar, ¿no? Sí, es cierto, por eso digo que hay cosas que son accidentales, como estamos contando. ¿Qué puede asustar más, Juliana? Es decir, porque también los actores se disfrazan, pero los sonidos o verte de pronto disfrazada o que simplemente agarrar a la persona por sorpresa, ¿qué puede ser lo que más asusta a las personas? Yo creo que es el saber manejar el ritmo con las personas, porque claro, uno como actor sabe qué es lo que va a pasar y en qué momento va a llegar el susto o el sonido o el efecto, etcétera. Pero el público no. Entonces es muy divertido como alargar ese sufrimiento, o sea, alargar esa espera, que la gente llega a un estado de, como un punto de desesperación de decir como ya, que pase algo, o sea, no sé en qué momento va a pasar. Entonces, jugar con ese silencio, con esa pregunta de en qué momento va a llegar, es lo que más los asusta. Obviamente también, digamos que uno como actor maneja mucho más la presencia, el tema de tener una presencia fuerte, sobre todo porque vas a tratar muy de cerca con el espectador y a veces los espectadores llegan como un poco más activos, como más participativos, entonces tu presencia tiene que estar mucho más alta como para que no te dejes opacar. Entonces a veces la presencia juega mucho esos papeles, mirar de frente al espectador también los intimida un montón, como todo ese juego que se crea con ellos es muy importante. Y desde la producción, desde la escritura, Alejo, que es difícil o que berraco lo que está diciendo Juliana, porque exacto, cuando uno es humorista, o bueno, el que sea humorista dirá, yo todo el tiempo tengo que estar con el chiste, y no, de pronto no se respetan esos silencios, esos espacios que aquí son aún mucho más importantes para mantener la atención. Entonces, ¿eso cómo se maneja dentro del guión? O sea, que lo que dice Juliana, hay un pedazo en el que de pronto no pasa nada, y que uno diga, uy, pucha, tengo miedo de que los clientes vayan a decir que esto estuvo malo. ¿Cómo se maneja eso? Y pues digamos que nosotros tenemos una gran ventaja como equipo y es que tenemos un escritor muy duro, que es Javier Romero. Él hace el guión y digamos que ahí pasa a la segunda etapa, el proceso pasa a la segunda etapa, que ya es el proceso de montaje, que es donde intervengo, pero digamos que personalmente yo voy de cierta forma tranquilo porque tengo un guión muy bueno. Javier Romero ha hecho un trabajo de investigación de años con el terror
y cuando se mete, digamos, en un proyecto nuevo, va de cabeza y esa es una gran ventaja para todo el equipo, porque sabemos que si hay un guión muy bien hecho, muy bien elaborado, eh, muy bien estructurado, pues obviamente lo que va a llegar a escena va a tener los efectos que estamos buscando. Claro, ahí ya nosotros entramos ya en lo escénico a complementar entre los actores y el director escénico, la producción, el arte acá es muy importante. Ahí nos acompaña Xiomara, que es otra integrante del equipo y que obviamente involucra también al espectador dentro de ese ambiente que es súper necesario, ¿no? Em, Acá nosotros jugamos mucho más con un tema de terror un poco más psicológico, ¿sabes? No es tanto, digamos, como el payaso monstruoso que sale en un momento o el grito por el grito, sino como que vamos llevando al espectador dentro de una narración de algunos relatos de los que ha investigado Javi, y pues el público se mete en el cuento, ¿no? Tú le vas contando la historia y mira, aquí pasó esto y la historia pasó así, y de un momento a otro, ¡pum! Es ahí, hacemos el quiebre y metemos la sorpresa que hace que el espectador em, se paralice el susto o grite o se sorprenda. Y eso hace también que durante todo el recorrido la gente esté en esa tensión, ¿no? Digamos como que no es solamente el ruido de ahorita y ya dentro de 15 minutos otro, sino que siempre vamos a tener en tensión durante todo el recorrido. Siempre va a estar el espectador en tensión porque lleva la historia, ¿no? Como que la hace parte de la historia. Ok, si ustedes en este momento, por ejemplo, ingresan al Instagram de nuestro amigo Romero o Don Puro Cuento en Twitter y Romero escribe, Javier Romero, Romero escribe en Instagram, pues ahí precisamente se van a encontrar con muchas de las promociones y en otras emisoras y influencers y toda la vaina que han visto este tema de la casafobia. Entonces, pues le pregunto a Juliana qué opina de la casafobia o cuál podría ser una pequeña descripción para motivar a la gente a que vea casafobia. Casafobia es un recorrido en el que se hablan temas de salud mental, como enfermedades mentales, como la hipnosis, como la esquizofrenia, la locura. Entonces es un viaje por los miedos de las personas, como los miedos más comunes, más fuertes, más profundos o más oscuros de las personas. Es como poder enfrentarte físicamente con algo que solamente ha estado en tu mente y poder verlo físicamente como exteriorizado, y sentir que es real y que realmente te puede hacer el daño que tú sientes en tu mente. Entonces es más o menos ese tipo de experiencias. Ok. Y querido Alejo, su opinión de casafobia, ¿cuánto más puede dar casafobia? Es decir, uno podría hacer varios años, seguirle metiendo, qué sé yo, ya no es una casa, una mansión, fincafobia. ¿Cómo lo visiona en el futuro casafobia, querido Alejo? Entonces, hermano, imagínate que esta locura de Horror Rolo tiene varias líneas. Una de esas es el teatro inmersivo. Y desde hace 4 años que iniciamos con Oficina del Terror, que fue nuestro primer montaje, que fue como en las oficinas acá entre nos, un secreto, eran las oficinas donde em, trabaja, bueno, sí, trabajaba porque ya no se utilizan mucho esas oficinas, trabajaba el papá de Javi. Entonces, como que en las noches, como ya que se iban los abogados, ahí era donde entrábamos nosotros a hacer el montaje y hacer el recorrido. Después salimos a la calle, fue un proyecto que se llamó, em, eh, bueno, que digamos, sigue, Win, yo me acuerdo. sí, 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 siempre Terror callejero, que es donde entra Julia, entra el equipo. Y entonces ya sacamos a la gente a la calle y hacemos el recorrido en la calle y ahí en la calle es donde tenemos los acontecimientos paranormales, digamos, ¿no? Y después volvemos otra vez a hacer un Oficina del Terror 2. Ahora este año estamos con Casafobia. Seguramente el otro año a Javi se le va a ocurrir
otra cosa, no sé, un edificio fobia, un edificio del terror, o bueno, o un tren del horror, bueno, de acuerdo, él siempre va creando de acuerdo al espacio que le encuentre, él desde ahí empieza a crear. Y eso, hermano, la pregunta que tú dices, ¿cuánto va a durar? Esto tiene mucha tela para cortar, porque tú puedes hacer estas obras, como tú dices, en un castillo, en una casa abandonada, como la puedes hacer en un cinema, o la puedes hacer, bueno, hay muchas, muchas posibilidades, y pues nuestra idea es seguirla haciendo todos los años, de aquí para allá, experiencias distintas, y pues cada vez mejores. La de este año, Casafobia, está muy buena porque estamos en el centro de Bogotá, tú sabes, en una casa de estas antiguas que tienen que ir porque, imagínense, solamente lo dejo así. El lugar donde estamos trabajando, Casafobia, de esa casa, tiene un nombre que es La Mazmorra. Entonces, imagínense eh, eh, qué puede pasar ahí en todo eso, ¿no? Ok, mire, ahí les boto como el copy, pues, dice, vuelve la experiencia teatral más tenebrosa de Colombia. El colectivo Horror Rolo se enorgullece de presentar su cuarta obra de teatro inmersivo de terror. Prepárate para vivir en carne propia el terror psicológico en una experiencia hipnótica en la Candelaria. Toda la información en Instagram, Romero escribe, Javier Romero, y hoy estamos con Juliana Jerez y estamos con Alejandro Prieto, que hacen parte de este proyecto, pero también, aparte de preguntar por Casafobia, pues estamos preguntando por versiones previas, por esto del teatro inmersivo y otras cosas. Por ejemplo, ya hablamos mucho de teatro, hablemos un poco como de cine o series. Favoritas, querida Juli, ¿cuáles son tus referentes de lo que sea, de misterio, de terror, de slasher? Puede ser serie o cine, ¿cuál es tu favorita? Hubo una que Javi me dijo que viera para terror callejero, que creo que se llama, Smile. Es Y Mike, a mí me ok. encanta. Que hicieron como una gran vaina como de marketing, ¿no? Que, o sea, pasaba como un noticiero y uno enfocaba allá al fondo y había un señor como sonriendo, ¿cierto? Hay dos partes, si no estoy mal. Sí. Sí, esa me gustó mucho y fue un referente para un personaje que yo tenía que su única participación en esa escena era simplemente sonreír, pero de esa forma así como demoníaca, como casi ya inhumana. Y por eso me gusta mucho esa película porque pues yo en general no suelo asustarme tanto, pero me gustó mucho, mucho esa película que es con solo ese detallito ya me tenía, mejor dicho. Y ahora con Alejo, referentes, puede ser clásicos también o actuales del tema de cine, de series, de terror. Sí, yo precisamente soy más clasiquero, ¿sabes? A mí me gusta mucho, por ejemplo, toda esa saga de Pesadillas sin fin, Ok. de Freddy Krueger, porque realmente yo le tenía pánico cuando era chiquito. O sea, mis hermanos les encantaba, pero yo odiaba cuando ellos ponían eso. Y obviamente ahorita en esto, en todo esto, pues ahora las veo y digo, me encantan. Me gusta muchísimo, por ejemplo, Psicosis, ¿no? Puerta al Infierno. Digamos que esos referentes clásicos me gustan muchísimo. Ok. Y sobre la misma pregunta, voy a hacer, pues obviamente la versión desde el punto de vista de actuación y luego desde el punto de vista de producción. Entonces decía Juliana, listo, por ejemplo, eso de Smile, entonces eso me sirvió para el tema, no sé, de la sonrisa en el momento que se viera ahí el cliente, el usuario y aparece una luz y yo me río macabramente. ¿Qué más necesitas para preparar tu personaje, Juli? De pronto la noche anterior, en serio, te tomas un trago o así como los jugadores de fútbol, vamos, vamos, o te pones un, no sé, un gol, una cachetada. ¿Cómo te preparas para una vaina de estas? Em, Hay dos partes, ¿no? Primero individual y después en grupo, que también es importante. Individualmente, el manejar el cuerpo y la voz es demasiado importante porque son factores muy cruciales al momento de estar en escena, sobre todo en terror. Entonces, como tener un cuerpo que evoque como presencia, una voz que sea fuerte, que sea contundente. Entonces, por ejemplo, para mí el tema de la voz es demasiado importante y yo duro bastante calentando la voz, también calentando el cuerpo.
En el tema del grupo, sí es como, somos como casi equipo de fútbol, como, bueno, vamos muchachos, calentemos juntos, botémonos energía, mirémonos a la cara, como conectemos justo antes de entrar, porque igual los nervios, todas las cosas que pueden pasar, que igual van a pasar cosas en las que uno tenga que improvisar o que algo salga mal, etcétera. Tenemos que estar demasiado conectados, entonces sí parecemos como equipo de fútbol, pero pues nos da mucha energía y como mucha seguridad de que el grupo nos va a sostener. Entonces, Ok. para mí esas dos cosas son muy importantes. Y ahora entonces yo le pregunto a Alejo, para crear personajes, ¿qué será mejor? Porque usted me acaba de decir Freddy, pero Freddy es un, digamos, como un bicho. O sea, usted sabe que hay ciertos tipos de terror, o sea, Psicosis ya es como un psicópata, pero eso es un humano. Bueno, Freddy también lo era, sino que pues que se quemen. Exacto. Entonces, ¿es mejor como hacer monstruos o estos personajes así como psicópatas? ¿Qué es mejor para escribir, para manejar? A nosotros nos ha funcionado muchísimo trabajar desde lo psicológico, ¿sabes? Puede que tú veas a una chica, por ejemplo, que era bailarina en algún tiempo, hace muchos años, y que se convirtió en una psicópata. Eh, Creo que los monstruos están más cercanos y que la gente se puede identificar un poco más con este tipo de monstruos más psicológicos que de los que ya son más desde la fantasía, ¿no? Em, y nosotros lo hemos llevado por ese lado, lo hemos tratado de llevar como por ese lado en el que son la monstruosidad viene es desde lo psicológico y desde el corte de la cotidianidad, como cómo se hace paranormal algo que supuestamente viene siendo cotidiano o normal. Entonces, nos ha funcionado muy bien y creo que nos gusta mucho trabajarlo por ahí. Ok. Juli, ¿tiene alguna actriz que le guste? Y no importa si no es de terror. Sí, me gusta Anne Hathaway, como su naturalidad. Ok, muy buena Haraway. Tiene ese, para mí puede quedar, hay dos, una de, no recuerdo muy bien el nombre, pero era un tema como de drogas, de que ella como que se enfermaba, era una como de enferma terminal. Esa película es buenísima y más El Diablo de la Moda, eso pues para mí me marcó mucho. Y en temas como de, bueno, puede ser de actuación o también de dirección, querido Julián, ¿cuál pueden ser esos referentes nacionales o internacionales? Hermano, pues es algo muy personal, pero a mí me gusta mucho lo que sea Hitchcock y también ahora, pues yo amo a Tim Burton, ¿no? O sea, hablando ya desde la fantasía, donde nos lleva, me parece increíble, me parece genial. Me gustaba, o bueno, me gustaba, no, me gusta. Tim Burton ya es muy, o sea, desparpajado con, por ejemplo, cuando hizo todo el tema de lo de los muñequitos de plastilina o el mismo Beetlejuice, eh, todo eso es como exótico, ¿no? O sea, uno mira a Tim Burton y uno dice, tiene sello Tim Burton, o sea, como si fuera un estilo, ¿no? Eso me parece fantabuloso, ¿o no? Sí, es que creo que esa es la clave, ¿sabes? Que lo ha hecho diferente. Y es como que él mismo lo dice, como que es darle ese manejo a esos personajes que tal vez no son muy queridos desde su presencia, pero que tienen alma, que tienen corazón, eh, que tienen vida y que hay que reconocerlos, ¿no? Me parece que trabaja esa fealdad o esa extra cotidianidad corporal desde otras visiones. Me parece un genio. Bueno, pues vamos cerrando la entrevista y obviamente pues con una pregunta como obligada, porque pues esto es un programa de terror paranormal y pues ya hablamos mucho de terror y paranormal, pero no como con su experiencia personal. Entonces, Juliana, ¿hay algo que te haya pasado que puede ser de lo que sea, el chupacabras, un ovni, se te apareció el fantasma de la abuelita, algo, tienes una experiencia? Y si no tienes, ¿hay algo que te dé mucho miedo? Te voy a responder las dos. Pues a mí no me ha pasado nada. Me gustaría que me pasara porque me gusta el tema paranormal, pero nunca me ha pasado. Le pasó a mi hermano. Ok. Él cuenta que cuando él tenía unos 10 años más o menos, estábamos de camino a la finca, estábamos en una vereda, camino a la finca de nuestros abuelos, y él se encontró a un señor con un traje de negro largo y estaba fumando y tenía un sombrero.
que era muy extraño ver como ese tipo de vestimenta en la vereda. No, no estaba vestido como para el momento. Entonces estaba sentado como a un lado del camino, em, y lo saludó y le empezó a hablar de muchas cosas. Mi hermano dice que la verdad casi no se acuerda, pero le dijo que prestara mucha atención porque al año siguiente, más o menos voy a inventar, en mayo o en abril, iba a haber un terremoto muy grande. Entonces, pues mi hermano era pequeño, dijo, pues cualquier cosa, este señor tan raro, pero ya. Al año siguiente, cuando efectivamente hubo un terremoto muy grande, tampoco me acuerdo en dónde, pero fue como por las épocas de 2011, 2012, que hubo un terremoto muy grande en un país. Mi hermano salió de la habitación súper asustado en la mañana y nos dijo, ¿hoy qué es? ¿Hoy qué es? Y nosotros, no sé, 11 de mayo, no me acuerdo. Y él nos dijo, me acabo de acordar que hace un año me encontré con este señor y me dijo que iba a haber un terremoto justo para esta fecha. ¿Y eso es lo que más te da miedo o hay algo que en la cotidianidad te da mucho miedo? A mí lo que me da miedo es encontrarme, por ejemplo, en las noches he escuchado varias historias que dicen que se aparece ese mismo señor, un señor con un gabán largo, con un sombrero y que esté fumando, y que dicen que es el demonio o es el diablo y que muchas personas lo han visto. A mí me da pánico, me daría pánico encontrarme a ese señor, cualquier otra cosa que no sea ese. Ok. Y Alejo, una pequeña experiencia y también cuál podría ser ese miedo grande. Bueno, no sé, recuerdo una experiencia que digamos que bueno, es extraño, es extracotidiano, es raro, pero es que fue cuando la muerte de mi abuela, ¿sabes? Em, Mi abuela vivía lejos de mi casa, de donde yo vivía en esa época con mi mamá. Ella vivía en un pueblito de acá de Cundinamarca que se llama Agua de Dios. Incluso es un pueblito que tiene muchas historias bien paranormales porque tiene un contexto histórico bien interesante para el terror. Y ella, cuando murió, pues nosotros no sabíamos nada, pero esa misma noche cuando murió, se estalló el vidrio del horno de la estufa. Pero fue muy raro porque se estalló los vidrios, todos los vidrios, ningún vidrio cayó adentro del horno, sino todos cayeron por fuera y el piso, digamos, de la casa es blanco, entonces los vidrios eran negros y se veía muy extraño, o sea, fue muy extraño. Al momento es que nos enteramos que mi abuela había muerto. Entonces mi mamá de una dice, mi mamá vino a despedirse, dice mi mami, ¿no? Entonces como que esa experiencia nunca la voy a olvidar porque sí fue muy, muy extraña, ¿no? Y de miedos, no sé, creo que hablando ahorita como de lo que estamos trabajando en el montaje este año, como de las fobias, eh, hay un miedo que a mí me da muy, muy fuerte y es con el tema de las ratas. Soy ratifóbico. Ah, ok. No, eso es Es un terrible. animal brutal. Recomiendo un clásico, ya ni siquiera es terrorífico, es chistoso, pero se supone que era un clásico de ese cine B que se llama Unknown Origin y era solo ratas. Si lo puedes buscar, tú no te lo ven, te lo A ver si lo recomiendo. tomo de terapia. Exacto. Pues hombre, muchachos, muchas gracias, gracias a Julianita, gracias a Alejo. Despidámonos con las redes. Juli, ¿dónde te encuentran y todo? En Instagram me pueden encontrar como Jerez Juliana Raya al Piso y en TikTok como Juliana Jerez L. Listo. ¿Y el querido Alejo? Bueno, a mí en Instagram como Alejo Prieto, actor, ahí me pueden encontrar. Listo, pues nada, muchachos, ¿les gustó la experiencia? ¿Bacano? ¿Aguanta después una próxima sesión? Sí, claro. Claro que sí, obvio. Está muy bueno, está muy bueno. Bueno, pues hombre, muchísimas gracias por participar a ambos en la caja de Pandora, que les vaya muy bien con esto de la casa fobia y ojalá se sigan inventando más cosas y más vainas. Y obviamente pues ya Romero aquí es como de la casa. Muchachos, esto fue Teatro Paranormal, aquí en la caja de Pandora de los 40.